Buen día chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el tema de proteínas, continuando con lo que son las macromoléculas. Entonces vamos a empezar. Saben que soy la licenciada Domínguez, docente de la cátedra de Química Biológica para ambas carreras, para nutrición y enfermería. Entonces vamos a trabajar con lo que son las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Químicamente, las proteínas están constituidas por largas cadenas de aminoácidos, que pueden ser más de 50, unidos entre sí por enlace peptídico. Ahora, ¿qué es lo que hay en su estructura molecular? Las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esa es la diferencia fundamental que marca con los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan los hidratos de carbono que hemos visto en la clase pasada? Tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Mientras que las proteínas tienen un átomo más, que es el nitrógeno. El nitrógeno forma parte de este grupo que ven acá, el grupo amino. Algunas proteínas dentro de su estructura pueden tener azufre, lo que sí son moléculas de gran tamaño, porque ustedes ya están viendo más de 50 unidades, significa que son largas cadenas de aminoácidos unidos entre sí por enlace peptídico. Acá lo que ven es un aminoácido. Ustedes van a ver que hay un carbono quiral, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado del carbono quiral en hidratos de carbono? En un extremo va a estar sosteniendo un grupo carboxilo, en el otro un grupo amino, la tercera ligadura será un hidrógeno, y este R, para la cuarta ligadura, es una cadena carbonada. Esa cadena carbonada es la que puede tener azufre, la que puede tener un anillo, o sea, esto es lo que los diferencia a los aminoácidos entre sí. O sea que lo común que tienen los aminoácidos, el grupo carboxilo, el grupo amino y el átomo de hidrógeno. Y esta, el R, es la cadena lateral, que es lo que los diferencia a los aminoácidos entre sí. Veamos cómo. Esta es la clasificación de aminoácidos, o sea que los aminoácidos se van a clasificar según la cadena lateral. O sea, pueden ser alifáticos, no polares o hidrófobos, aromáticos, sulfurados y aminoácidos hidrófilos. O sea, que acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, la alanina, perdón, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, fenilalanina, tirosina, triptófano, cisteína, metionina, ácido aspartico, ácido glutámico, lisina, arginina, histidina, serina, treonina, glutamina. O sea, todo en función de cómo sea su cadena lateral. Ahora veamos cómo es su cadena lateral. Miren acá. Todos los aminoácidos tienen en común, ¿qué cosa? El grupo amino, ¿lo ven? Y el grupo carboxilo. El amino y el carboxilo. El amino, todos. No es que ustedes tienen que saber las 20 fórmulas moleculares de cada uno de los aminoácidos, pero sí es importante, por eso se lo hemos puesto acá, que ustedes vean la diferencia que tiene cada una de las cadenas laterales que tienen estos aminoácidos y el nexo común, que es el grupo amino y el grupo carboxilo. Ustedes acá van a ver, por ejemplo, la tirosina, que tiene un anillo, que está dentro de los que son los aromáticos, la fenilalanina, el triptófano. Miren, la prolina ya es un aminoácido anillado, igual que la histidina, y la que está acá es la glicina, que es la más sencilla de todas, ¿ven? Ella es la más sencilla, tiene en su extremo un grupo amino, en el otro está saturada su valencia con un carboxilo, y en el otro dos hidrógenos, o sea que esta es la más sencilla. Ahora bien, ¿qué pasa? Estos son los 20 aminoácidos, o sea que cada uno de estos aminoácidos se va a unir con otro, cualquiera, por medio de un enlace peptídico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren cómo se forma un enlace peptídico. Acá yo tengo un aminoácido y acá tengo un segundo aminoácido. El primer aminoácido, eh, esto que ven acá ustedes, es el grupo carboxilo. Este es el grupo oxidrilo, se va a unir con el hidrógeno del amino del siguiente aminoácido, se va a formar una molécula de agua y esa es la molécula de agua que se va. Entonces ahí queda el nexo establecido que sería un enlace covalente que es este. Y ese es el enlace peptídico. Entonces cada uno de los aminoácidos se une entre sí por medio del enlace peptídico. Ahora miren acá ustedes, acá me quedó este dipéptido, porque tengo dos aminoácidos,
Y si él querría unirse con un tercer aminoácido, va a aportar el oxidrilo de su grupo carboxilo, va a venir un segundo aminoácido acá y va a aportar un hidrógeno de su grupo amino y va a formar un segundo enlace peptídico. Entonces así se van a ir formando las cadenitas de aminoácidos por medio de enlaces peptídicos que son enlaces covalentes sumamente fuertes. Ahora veamos de vuelta un enlace peptídico para que les quede más clarito. Esto que ven acá es el grupo carboxilo, esto que ven acá es el grupo, el oxidrilo del carboxilo, y acá tengo el hidrógeno del amino del siguiente. Esto que se juntan ellos y forman la molécula de agua que se va. Entonces, ese enlace que se establece, que va a quedar acá entre este y este, es este enlace peptídico, que es lo que les decía, que es sumamente fuerte, y es el enlace que mantiene unido a los aminoácidos entre sí, y de manera tal que les pueda permitir formar una cadena. Ahora veamos, una vez que están formadas estas cadenas, ya hemos visto que pueden ser dipéptidos cuando son dos aminoácidos, tripéptido, tetrapéptido, y ahí se le dice polipéptido hasta que llegan a 50 unidades aproximadamente de aminoácidos y a partir de ahí ya son proteínas, porque ya son grandes moléculas con alto peso molecular. Por eso que se le dice macromoléculas. Veamos cómo se clasificarían esas macromoléculas que son las proteínas. Ya estamos hablando de largas cadenas de aminoácidos. Según su composición, pueden ser proteínas simples y proteínas conjugadas. ¿Qué significa? Ser una proteína simple significa que si yo someto a hidrólisis a esa proteína, cuando hidrólisis sería separar cada uno de los componentes, van a ser solamente aminoácidos. Y dentro de las proteínas simples entran las albuminas y las globulinas. Si es una proteína conjugada, cuando yo la someta a hidrólisis, o sea, la quiera desarmar a esa proteína, no solo me va a dar aminoácidos, sino que también me va a dar otros componentes, como por ejemplo lípidos, y ahí está, por ejemplo, que se llama glucoproteína, me va a dar hidratos de carbono. O sea que eso es según su composición. ¿Qué pasa según su conformación? Pueden ser fibrosas y globulares. En el caso de las fibrosas, dice que se hallan constituidas por cadenas polipeptídicas ordenadas de modo paralelo a lo largo de un eje formando fibras o láminas, que pueden ser la queratina y el fibrinógeno. Y en el caso de las globulares, también está constituida por largas cadenas polipeptídicas, pero ¿cuál es la cuestión? Que ellas se pliegan sobre sí mismas como un ovillito, como un ovillito que se va así como enrollando, y entonces dentro de esta clasificación entran los anticuerpos, las hormonas y la hemoglobina. Ahora veamos cómo se clasifican según su función. Esta es más larga, por eso la hice en otra diapositiva, y acá tenemos, pueden ser enzimas, que intervienen en todos los procesos de degradación y de síntesis, proteínas de reserva, que son las proteínas que están, por ejemplo, en la ovoalbúmina, proteínas transportadoras, que circulan por el torrente sanguíneo, como por ejemplo la hemoglobina, proteínas contráctiles, que son las que están en el músculo, por ejemplo, las clásicas, la actina, miosina, las proteínas protectoras, son aquellas que forman parte del sistema inmune, las hormonas, las proteínas estructurales que están, por ejemplo, en los huesos o las que dan estructura a nuestro organismo, a nuestros órganos, las mucoproteínas que se encuentran formando parte de todo lo que serían nuestras secreciones mucosas. Bien, hasta ahí tenemos entonces lo que son las proteínas según función. Ahora veamos cómo es el comportamiento ácido-base de las proteínas. Se dice que las proteínas son anfóteras, o sea que ellas se adaptan perfectamente al medio en que se encuentran. ¿Y por qué? Porque tienen tanto el grupo carboxilo como el grupo amino. Entonces veamos, ¿qué pasa si yo estoy en un medio? Por ejemplo, este medio es un medio muy ácido, o sea, hay mucha cantidad de protones. ¿Qué va a hacer? El grupo amino se comporta como una base. ¿Por qué? Porque capta los protones del medio. Entonces, perfectamente se comporta como una base en un pH ácido. ¿Por qué? Porque tiene la adaptación del grupo amino que capta los protones del medio. Ahora, si fuera un pH básico o alcalino, ¿qué va a pasar acá? El grupo carboxilo se va a comportar como un ácido. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a liberar protones en un medio rico ¿en qué? En grupos funcionales oxidrilos. ¿Qué va a hacer? Va a liberar protones en un medio rico en qué? En grupos funcionales oxidrilos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a liberar protones en un medio rico en qué? En grupos funcionales oxidrilos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a liberar protones en un medio rico en qué? En grupos funcionales oxidrilos.
porque es un medio básico. Entonces acá el carboxilo va a liberar su protón y se va a comportar como un ácido. O sea que tanto sea un pH ácido como un pH básico, siempre la proteína va a encontrar su forma de comportamiento y siempre se va a adaptar al medio, que es lo importante. Por eso que se dice que es un compuesto, una molécula anfótera. Se adapta perfectamente al medio en que se encuentra. Ahora veamos, ¿qué es el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico es un valor de pH, es un numerito que me dice que la proteína en ese punto de pH tiene sus cargas positivas y negativas equilibradas. ¿Eso qué significa? Que es como que la proteína estuviera en armonía y cuando encuentra su punto isoeléctrico, nosotros la podemos encontrar porque va a precipitar en un medio, en una solución acuosa en la cual nosotros tengamos una proteína y le busquemos el punto isoeléctrico, que es un valor de pH. Cuando encontremos ese pH en ese punto, la proteína al estar su carga neta equilibrada precipita. Entonces la logramos separar del resto. Esa es la forma de identificar, una de las formas de identificar a las proteínas, encontrando su punto isoeléctrico. Ahora veamos. Sabido esto, la clasificación de los aminoácidos, que son 20 aminoácidos y algunas veces hay otros más porque se juntan entre ellos, que estas cadenitas de aminoácidos me forman proteínas, primero péptidos y después proteínas, de acuerdo a su cantidad de aminoácidos, que de acuerdo a su cadena lateral va a ser va a ser su comportamiento, que hemos visto también las diferentes fórmulas de los aminoácidos, hemos visto la clasificación de esas proteínas una vez que son grandes estructuras, y ahora veamos lo que son las estructuras. Es que cuando yo digo estructuras, ¿de qué estoy hablando? O sea, estoy hablando de cómo la proteína se dispone en el organismo humano. Entonces veamos, pueden haber 4 tipos de estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y es fundamental que nosotros entendamos las estructuras, porque después nosotros con eso vamos a comprender por qué la proteína funciona así y no de otra manera. Veamos la primera estructura, que es la estructura primaria. En la estructura primaria está determinada genéticamente el orden y la proporción. O sea que la estructura primaria va a determinar cuántos aminoácidos van a formar esa proteína y en qué orden van a ir esos aminoácidos, siempre unidos por enlace peptídico. En este caso, por ejemplo, tenemos la cistina, la glutamina. Van a ver que se van uniendo por enlaces peptídicos. Entonces, la estructura primaria está determinada genéticamente, en orden y proporción. Significa que la cantidad de aminoácidos que tenga que formar parte de esa proteína simplemente va a estar determinada genéticamente, así como el orden, o sea, qué aminoácido va a ir primero, quién va a ir segundo, tercero, cuarto y así, hasta formar la proteína. Por eso dice que esta es una secuencia bien definida. Acá van a encontrar bibliografía que habla que en un extremo va a haber un grupo amino y un grupo carboxilo, siempre, porque esa es la forma de que la proteína pueda comportarse en el medio. Veamos la estructura secundaria. Una vez que la estructura primaria ya está hecha en cadenita, va a empezar la estructura secundaria. ¿La estructura secundaria qué significa? Que la proteína se va a arrollar sobre un eje imaginario, se le llama alfa hélice, entonces se va a ir arrollando, y ¿qué va a pasar? Es como que va a ir formando un rulito. ¿Y qué va a pasar? Para que se mantenga ese rulito, ¿qué tiene que pasar? Se van a formar puentes hidrógenos entre el oxígeno de un rulito con el hidrógeno del otro, del siguiente rulito. Y así, de manera tal que todos esos puentes de hidrógeno van a mantener ese rulito armado. Y eso sería la estructura secundaria. Acá lo pueden ver, ¿ven? ¿Ven todos los puentes de hidrógeno? O sea, entre rulito y rulito va a haber un hidrogenión y un oxígeno que se van a unir por esa atracción que tiene el oxígeno, y va a hacer que se forme el puente de hidrógeno y ese rulito quede armado. Veamos qué pasa. Una vez que tengo la estructura terciaria, la estructura secundaria, va a empezar la estructura terciaria. ¿Y esto qué sería?
que la estructura secundaria va a empezar un plegamiento sobre sí misma, se va a empezar así como a enrollar, a formar un ovillito, y entonces acá también van a surgir no solo el enlace puente hidrógeno que había en la secundaria, que es un enlace intracatenario, sino que aquí también va a haber enlaces intercatenarios, o sea que va a haber puentes hidrógeno entre diferentes lugares de esas cadenas, de manera tal de poder plegarlo y hacer un ovillito. Y no solo va a haber eso, sino que también va a haber uniones disulfuro y va a haber fuerzas de Van der Waals que van a hacer que ese ovillito se mantenga plegado sobre sí mismo. Ahora bien, una vez formada la estructura terciaria, a mí se me puede presentar la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria sería como varios polímeros de estructura terciaria. Por ejemplo, en este caso, la hemoglobina. Estos polímeros de estructura terciaria que forman la cuaternaria también van a estar unidos por puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, que van a hacer que esos ovillitos que eran las estructuras terciarias se mantengan unidos formando una estructura cuaternaria. Ahora bien, una vez que yo vi cómo es que una proteína se forma, repasemos. Estructura primaria, que hemos dicho, determinado genéticamente, en orden y proporción, o sea, se determina quién va primero, quién va segundo, tercero, cuarto, en orden los aminoácidos, cuántos aminoácidos van a formar esa proteína, y va a haber una cadenita sencilla, simplemente formada ¿por qué? Por enlaces peptídicos. Una vez que está hecha esta cadenita sencilla, pasamos a la estructura secundaria, o sea, va a haber una alfa hélice, la proteína se va a empezar a formar ese rulito, y entonces van a aparecer los puentes hidrógeno que van a mantener ese rulito armado entre un rulito de un extremo con el extremo, por ejemplo, con el hidrógeno del rulito del siguiente que va siguiendo en esa estructura que se va arrollando. Y a partir de que está establecida la estructura secundaria, va a empezar la terciaria. O sea que, ¿qué va a hacer esta estructura secundaria? Se va a ir plegando sobre sí misma y va a formar no solo los puentes hidrógenos que serían uniones intracatenarias, sino que también va a haber uniones, puentes intercatenarios, o sea, fuera de cadena, de manera tal de que este plegamiento se mantenga. Entonces va a haber puentes hidrógenos intercatenarios, va a haber qué cosa, uniones disulfuro, fuerzas de Van der Waals, que van a hacer que esta conformación de la proteína se mantenga. Ahora, cuando hablo de cuaternaria, ¿yo qué voy a decir? Que son varias estructuras terciarias, o sea, polímeros de estructuras terciarias que se juntan por diversas fuerzas, que ya recién las mencioné, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, uniones disulfuro u otras, y de manera que hay una asociación y permite que estas estructuras terciarias se junten y formen esta estructura cuaternaria. Eso sería estructura de proteínas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tenga que desarmar esas estructuras? Eso se llama desnaturalización de proteínas. Entonces miren acá. ¿Qué es la desnaturalización de proteínas? Dice que se define como un cambio de las propiedades físico, químicas y biológicas caracterizada por el desplegamiento de la molécula con ruptura de los enlaces puente hidrógenos, manteniendo los enlaces peptídicos. O sea que es como que yo voy desarmando de la estructura cuaternaria, desarmo la terciaria, desarmo la secundaria. O sea, ¿qué es lo que pasa? Voy desarmando los enlaces puente hidrógeno. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuáles son los agentes que pueden dar lugar a este efecto? Pueden ser el calor, puede ser la agitación violenta, puede ser las altas presiones, puede ser la congelación y descongelación repetida, pueden ser los disolventes orgánicos, los ácidos y álcalis concentrados. ¿Cómo se produce? Acá ustedes van a ver que tengo la proteína lista, nativa. Si yo la someto a desnaturalización, acá miren cómo queda, como un efecto de cinta, ¿ven? Entonces, ¿cómo se produce? Estas son, acá por ejemplo estaría la desnaturalización. Acá yo tengo un gel, que sería las proteínas en gel,
Acá yo tengo las proteínas en gel sometidas a calor. Acá yo tengo la desnaturalización de la proteína porque hubo un aumento de calor y entonces ese gel cristalino, que era una consistencia viscosa, queda acá opalescente y de forma sólida y tomando de consistencia sólida, tomando la forma en donde fue sometido al calor. ¿Ven? Entonces así es como se desnaturaliza. Este es un ejemplo de cómo se desnaturaliza una proteína. Bueno, hasta acá entonces hemos visto proteínas. Todas las dudas que ustedes tengan son bienvenidas. Pueden preguntar por favor por el aula virtual. Este es el equipo docente, ya nos conocen. La mayoría ya nos conoce. Lo que necesiten preguntar, pregunten por el aula virtual, no hay problema. Todo el material se lo vamos a estar subiendo al aula virtual. Y lo que necesiten, entonces vamos a terminar lo que necesiten. Son todos bienvenidos para preguntar. Muchas gracias.